Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo conversatorio mensual de México Libertario. En esta ocasión con el maestro Gabriel Vázquez Escalona, quien reside en Los Mochis, es catedrático universitario y nos hablará en esta ocasión sobre las virtudes del libre comercio y cómo beneficia a los consumidores. Muy buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Víctor Hugo, muchas gracias por la invitación y pues contento de estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias, gracias por el tiempo que te has dado para estar con nosotros, muy agradecidos. Me parece que va a ser una sesión muy interesante en estos conversatorios que estamos desarrollando. Y pues bueno, si tú gustas, podríamos comenzar precisamente con tu tema. La idea es que tú expongas y al final de la exposición, bueno, pues yo haré algunas preguntas para abundar un poco más en la exposición. Bueno, dicho esto, pues adelante, Gabriel, te escuchamos con mucha atención. Perfecto, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, pues a mí me gusta mucho hablar sobre el comercio, sobre el libre comercio y sobre cómo afecta nuestras vidas. No es un tema nuevo, es un tema que viene discutiéndose durante más de 200 años y pues por eso me gustaría remontarme un poquito, pues, ¿qué es el comercio, no? Y el comercio no es otra cosa más que el intercambio de bienes entre dos personas. Y esto empezó de forma natural, desde que el hombre es hombre, empezó ese intercambio. Por ejemplo, en la prehistoria, pues se intercambiaban pieles de animales por alimento, por frutos, y se intercambiaban en forma de trueque. Así fue durante mucho tiempo, hasta que empezó a ser utilizados ciertos tipos de monedas. En algunas culturas se usaron caracoles, en otras piedras, en otras cuentas. En diferentes lugares se utilizaron diferentes tipos de moneda. Con el tiempo estas monedas fueron evolucionando a ser de metales, y cuando estas monedas ya fueron acuñadas en metales preciosos como oro o plata, pues ya tuvieron, digamos, que una aceptación generalizada entre los diferentes países. Bueno, estamos dando un brinco muy grande desde la prehistoria hasta los años 500, 700 antes de Cristo, con las primeras monedas, ¿verdad? A medida que se empezaron a fabricar estas monedas, bueno, pues se fluyó el comercio. Y el comercio, pues no es otra cosa que una persona tiene un sobrante de algo que produce. Por ejemplo, pues si era un recolector de manzanas, tenía un sobrante de manzanas, otra persona tenía un sobrante de pescados y se intercambiaban estos pescados por manzanas, y así, o comida por objetos y por animales. Y así fue creciendo el comercio. Aquí en México, por ejemplo, tenemos, hay vestigios de rutas comerciales de los mayas que iban desde el altiplano en el centro de México hasta lo que hoy es Panamá y Nicaragua, donde tenía una gran influencia de los mayas y intercambiaban con todos los pueblos y las culturas de ese momento bienes y servicios. Con los años, pues esto fue evolucionando. En tiempos de la conquista, pues prácticamente con quien más comerciábamos era con la Nueva España, y pues lo que más se comerciaba era plata. Al pasar de los años, ya en el México moderno, en México independiente, pues el comercio de México fue sobre todo al desarrollar el ferrocarril, pues principalmente fue con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos, fue con el que empezamos a tener un mayor intercambio comercial. Bueno, como decía, la discusión entre apertura comercial, libre comercio o restricciones o proteccionismo, pues no es nuevo. Proteccionismo se llama a todas las medidas para limitar el comercio con otras naciones, ¿no? Me gustaría comentar pues que en 1815 en Gran Bretaña ya se estaba discutiendo esto. En 1815 había unas leyes que prohibían o limitaban mucho la importación de granos, le llamaban las Corn Laws.
las leyes del maíz, aunque realmente delimitaban no solamente el maíz, sino cebada, trigo y cereales. Entonces, lo que hacían estas leyes es que se cobraban tasas de impuesto muy altas sobre los cereales que venían de otros países para mantener y proteger a los agricultores de la Gran Bretaña, del Imperio Británico, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que hubo una gran hambruna en Irlanda por falta de alimentos, ¿no? Por falta de papas, que era lo que más consumía la gente. Y se tuvo que importar gran cantidad de cereales. En ese tiempo, el primer ministro de Gran Bretaña tuvo que importar una gran cantidad de cereales sobre todo de Estados Unidos. Y se dio cuenta, en 1845 fue esta gran hambruna, el primer ministro se dio cuenta de que el tener cerrado el mercado de los alimentos no beneficiaba a la población, sino beneficiaba sobre todo a los terratenientes, a los dueños de las tierras. Pero esto no mejoraba la situación en la que vivía la gente en el campo, sino simplemente aumentaba las ganancias del terrateniente y lo protegía de las importaciones de grano, pero la gente, en general, la población no se beneficiaba de esto. Entonces empezaron una gran discusiones en el Congreso en el Parlamento de Gran Bretaña. Hubo uno de los primeros economistas, o digamos el primer economista formal, David Ricardo, un fuerte promotor de luchar en contra de las leyes del maíz. Y pues en 1845 empezó, aproximadamente en 1850 ya se habían derogado estas leyes. Y lo que pasó con esto es que las personas, el público, los consumidores normales empezaron a tener un mayor acceso a mejor alimentación y a comer mejor, gracias a que entraban cereales del resto de Europa y de Estados Unidos hacia Gran Bretaña. Y esto trajo un gran desarrollo, no solamente en Gran Bretaña, sino fue un desarrollo que se generalizó en ese momento en los demás países que le exportaban granos a la Gran Bretaña, ¿no? Hay una frase que me gustaría leer, dice: esto convenció que los aranceles y las restricciones al libre comercio solo podían ocasionar perjuicios. También se convenció de que una política de libre comercio era más propia para el bienestar de la economía de la población. ¿Qué pasó con los grandes terratenientes? Bueno, pues lo primero que tuvieron que hacer fue modernizarse, modernizar los campos, modernizar la forma de cosechar y para poder competir con los otros países, con las empresas, perdón, con los precios de los granos de otros países, poder producir más con mejor. Entonces esto favoreció también la tecnología y también favoreció, pero sobre todo favoreció a las personas. En años recientes, el expresidente de los Estados Unidos, Trump, criticaba el Tratado de Libre Comercio con México. Hizo una declaración muy interesante que decía que en los años 80 Detroit producía automóviles y en México no se podía beber el agua. Y que ahora en Detroit no se podía beber agua y México producía automóviles. Y hubo una crítica muy fuerte hacia el Tratado de Libre Comercio, diciendo que era el culpable de la situación que tenían los obreros americanos. Pero pues esto fue más que nada estrategia electoral de Trump, porque al final de cuentas no eliminó el Tratado de Libre Comercio, se modificó y se cambiaron algunas reglas, pero no se eliminó, porque si alguien ha beneficiado el Tratado de Libre Comercio es a los americanos. Lo que no dijo Trump es que si no fuera porque las fábricas de las productoras y las armadoras americanas estaban ubicadas en países pues como México, Brasil, inclusive Argentina, pues si no fuera por eso, pues esas mismas compañías americanas no hubieran podido competir contra los automóviles japoneses mucho más baratos, ¿no? Entonces, aquí hay un poquito de mentira en esto, ¿no? Ok, sí hubo afectación, sí hubo cierre de fábricas en Estados Unidos, sí hubo empleos que se perdieron, pero
El costo de eso fue que el estadounidense pudiera seguir teniendo automóviles baratos, de alta tecnología, fabricados de manera eficiente. ¿Qué hubiera pasado si esas fábricas de Chevrolet, de General Motors, de Ford, no se hubieran venido a México? Pues simplemente hubieran desaparecido y los automóviles vendidos que darían, bueno, como están haciendo actualmente el mercado de Estados Unidos, pues serían las marcas japonesas, ¿verdad? Que Toyota pues es una de las que más crecimiento ha tenido dentro de Estados Unidos. Entonces, eso de que nosotros quitamos los trabajos de los americanos, pues no es del todo cierto, porque si no se hubieran venido las plantas para México, pues la competencia japonesa hubiera acabado con las marcas americanas, ¿no? Entonces, es una de las cosas que me gusta mucho aclarar sobre esa discusión. Otra discusión que dice es que los tratados de libre comercio o libre comercio trae pobreza. Pues lo que se ha comprobado es que no es cierto. Así como pasó en Inglaterra o en la Gran Bretaña, cuando desaparecen las leyes del maíz y que hay más alimento para más personas, lo mismo experimentamos en México con la apertura comercial. En mi niñez era común que la lavadora o el refrigerador que teníamos en la casa, pues eran iguales a los que había tenido la abuelita y a lo mejor muy parecidos los que iban a tener mis hermanos mayores cuando se casaran, porque en los años 60, 70, 80, pues el mercado en México era muy cerrado. Entonces, aparentemente se protegían los trabajos de los obreros que trabajaban en esas fábricas que producían esos refrigeradores, esas estufas. Me acuerdo de la estufa de mi abuelita era igual a la estufa de nosotros, ¿no? Y mi mamá tuvo la misma estufa durante muchísimos años porque prácticamente no variaban, no había nueva tecnología, no había nada. ¿Qué pasa con la apertura? Pues en primera, que se abaratan los electrodomésticos. En segunda, que sí se cerraron fábricas, sí hubo trabajos perdidos, pero fueron muchos más los trabajos que se ganaron con la inversión extranjera directa que entró, con las nuevas fábricas que se abrieron, con las nuevas maquilas, primero en el norte del país y después en occidente y a lo largo de en diferentes partes como en la zona del Bajío, en la zona de Jalisco, en la zona de Baja California Norte, Chihuahua. Ha crecido enormemente la industria maquiladora y ha crecido cantidad de fuentes de trabajo que se han hecho, ¿no? Otra cosa que ha ayudado, pues, es a la especialización. Cuando se pusieron estas fábricas, pues no había mano de obra calificada, entonces las mismas empresas en cooperación con organismos como centros tecnológicos estatales, se capacitó a las personas y personas que no tenían ninguna habilidad tecnológica, pues ahorita son mano de obra calificada, que sus hijos ya no van a hacer lo mismo que ellos hicieron, ¿no? Digamos que ellos a lo mejor venían del campo, entraron a trabajar de obreros sin ninguna capacitación, ahora han sido obreros capacitados, tienen una capacitación tecnológica y sus hijos han tenido acceso a universidades y a empezar de más arriba de como empezaron los papás, ¿no? Entonces ha habido una migración de clases sociales en ese sentido. ¿Qué pasa? ¿Qué otra cosa? Bueno, al haber una apertura comercial, pues lo primero es que todos los bienes bajaron de precio. Hay una anécdota que me gusta mucho platicar. Uno de los hermanos de mi mamá era uno de los mayoristas más importantes de alfombras de la Ciudad de México. De hecho, en un tiempo en sus talleres se teñían todas las alfombras para los automóviles Ford. Y cuando viene la apertura comercial, pues vienen empresas transnacionales a ofrecerle sus gama de productos a un precio pues, mucho más bajo, ¿no? Y inmediatamente los proveedores tradicionales que tenía de alfombras van con él y le dan el 50% de la lista de precios que tenían hasta ese momento. Entonces, para mí fue algo muy fuerte, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que me bajen la lista de precios a la mitad? ¿Y qué pasa? Que todos esos años que teníamos un catálogo muy limitado, que estaba prohibida la exportación, que me seguían vendiendo las mismas alfombras durante 20, 30 años, prácticamente era el mismo catálogo, que eran caras y malas,
y resulta que sí los pueden producir muchísimo más barato y lo único que pasa es que tenían unas ganancias enormes. Entonces, ¿a quién estaba protegiendo este proteccionismo que tenemos en México? ¿A los trabajadores de la industria de las alfombras? Pues no. Realmente a quien estaba protegiendo eran los grandes dueños de las fábricas que ni siquiera invertían en actualizar su maquinaria, invertían en tecnología y lógicamente cuando se abre el comercio al extranjero, pues su producto estaba totalmente desfasado, ¿no? Entonces, otra de las cosas que nos ayuda la apertura comercial es a eso, a competir en tecnología. Gloria Álvarez hace una analogía muy interesante. Dice, si un equipo local solamente juega con equipos locales, pues su nivel de juego va a ser mediocre, ¿no? Pero si va a las grandes potencias a jugar, por ejemplo, en el caso de fútbol, si jugamos contra Brasil, si jugamos contra Alemania, si jugamos contra Argentina, bueno, pues vamos a mejorar nuestro nivel, que solamente si estamos jugando con equipos locales, ¿no? Entonces es una analogía que hace Gloria Álvarez con la empresa, la industria, que si está cerrada y no tiene competencia, pues los defensores del proteccionismo dicen, hay que proteger y hay que cerrar estos espacios para que la industria nacional pueda florecer. Pero la realidad es que lo que pasa es que no mejora, sino que se atiene a tener el negocio cerrado para ellos y tener el mercado a su disposición, aunque vendan caro y malo, como es la única opción a la que hay que comprar, pues se seguirán comprando. No hay un incentivo de eficiencia, no hay un incentivo de ser mejor, que eso lo genera la competencia. Y al abrirse a mercados internacionales, pues genera ese incentivo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el proteccionismo en sí? El proteccionismo es cerrar la economía local a simplemente participantes locales, no dejar entrar a competidores extranjeros. Y hay dos tipos de barreras que se imponen, las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias. Las barreras arancelarias se refiere a el cobro de impuestos a la importación, y las barreras no arancelarias son otro tipo de restricciones de contenido nacional, restricciones de calidad, restricciones sanitarias, requisitos de etiquetado, una serie de cosas burocráticas que puede poner un país para entorpecer la entrada de un producto, a otro territorio. Por ejemplo, lo hemos vivido mucho, aunque tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos de repente pone sus requisitos para la importación de tomate o para la importación de aguacate, que tiene que seguir ciertas normas y ciertas inspecciones sanitarias que hacen lenta la entrada y que dificultan la entrada del producto a Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una lucha constante para que se respeten esos acuerdos. Bueno, las funciones de las barreras arancelarias, pues las funciones son principalmente, número uno, pues restringir, ¿no? Restringir la entrada de productos al país al ponerles un impuesto que hace que el producto sea más caro. La segunda, pues es recaudatoria. Ese impuesto, pues va a traer ingresos al Estado, es la segunda razón. Y la tercera, pues también se puede poner barreras arancelarias para combatir prácticas de comercio de países que tengan subsidios o que tengan otro tipo de ayudas al comercio, un comercio desleal, ¿no? Un comercio que no favorezca. Las barreras no arancelarias pues pueden ser cuotas de importación, restricciones a la importación, subsidios o subvenciones y requisitos de contenido nacional. En requisitos de contenido nacional, por ejemplo, en la nueva negociación que hubo del Tratado de Libre Comercio, que antes era el TELECAN, se le conocía como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ahora se conoce como el TEMEC, que ya no es un tratado propiamente de libre comercio, es un tratado comercial con algunas ventajas, pero no es completamente libre, ¿no? Uno de los requisitos que cambió, por ejemplo, fue el requisito de contenido nacional de los automóviles. Estados Unidos decía que se están produciendo con acero y aluminio importado de otras partes, entonces que tienen que tener un requisito mayor de metales de la región, de que sean de Canadá, de Estados Unidos o de México, y que no sean de otros países. Y esto pues limita, ¿no? Y hace que los automóviles sean un poco más caros. Esto no beneficia al consumidor final. ¿Qué otra cosa vemos con el libre comercio?
pues el libre comercio reduce la pobreza. Aquí tengo una nota que dice, por ejemplo, en sus declaraciones, la directora general del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, enfatizó que el crecimiento impulsado por el comercio puede conducir a reducciones considerables de la pobreza. Citó el ejemplo de Vietnam, donde la liberación comercial de las décadas de los 80s y 90s hizo disminuir las tasas de pobreza de un 60% a menos del 3%. Es impresionante lo que vemos, ¿no? De 60% de pobres a 3% de pobres, gracias a acuerdos comerciales, acuerdos de libre comercio, que permiten la inversión extranjera directa de otros países en el país, poner fábricas, traer productos más baratos que no se producen en el lugar, pues eso ayudó a combatir la pobreza fuertemente, ¿no? Otro caso es el caso de China, como en 1978 estaba sumido en una pobreza tremenda, aunque era una economía muy grande. Bueno, pues su Producto Interno Bruto era como del 10º del mundo, ¿no? Está inclusive por abajo de Italia o Brasil, para ver el contraste, ¿no? Y a partir de 1978, que empezó a abrirse al mercado extranjero, primero con unas zonas especiales, sobre todo para competir con su vecino Hong Kong, y permitir el libre comercio en esa zona, pues el mismo gobierno chino, según cifras oficiales, dice que la pobreza se redujo en 700 millones de chinos salieron de la pobreza gracias al comercio internacional con otros países. También los acuerdos de libre comercio inciden en la disponibilidad y la accesibilidad y eficiencia de recursos para la salud, al poderse importar mucho más baratos medicinas, maquinaria y equipo para hospitales, para médicos, pues ayuda también a mejorar la salud de los países que tienen acuerdos de libre comercio, ¿no? También ayuda a que las empresas pues se vuelvan mejores tecnológicamente, ¿no? Al tener que competir con otras empresas de otros países, pero también al tener el acceso a la tecnología de otros países, pues es como nos hacemos de nuevas tecnologías. Es impresionante, por ejemplo, si observamos un celular y pudiéramos abrirlo y lo desmenuzáramos, vamos a ver que ese celular tiene partes de una cantidad de procedencias diferentes, ¿no? Puede estar ensamblado en Guadalajara, en una planta de una empresa americana, pero trae piezas hechas en Europa, en Japón, en Singapur, en diferentes países, aunque es de una misma marca aparente, pero dentro tiene componentes de muchas compañías diferentes, ¿no? Y esto se puede hacer pues gracias al comercio internacional y al libre comercio entre diferentes países. Y al final de cuentas, pues lo que pasa es que este producto pues es mucho más fácil que se produzca entre muchos países, muchas empresas, muchas industrias que se dedican a hacer cosas diferentes. Hay uno que es especialista en chips, hay otro que es especialista en cristales, hay otra parte que son especialistas en semiconductores o en baterías o en otra cosa. Y así es como se va integrando la especialización. Permite hacer un celular mucho más barato y mucho mejor, cada vez más potente, ¿no? El 90% de las personas en México diariamente utilizan equipo electrónico y casi todos son de importación o con componentes de importación. Otra cosa, el comercio genera codependencia entre las naciones y al depender una de la otra, se estrechan los lazos comerciales y es más difícil que pudiera haber una guerra o un conflicto bélico, ya que se codependen unas naciones de otras, ¿no? Lo podemos ver en la integración de Europa, como a principios del siglo pasado hubo dos grandes guerras que empezaron en Europa y que se partieron unos contra otros y pelearon tremendamente, ¿no? Y años después, Europa está integrado en un bloque, en la comunidad, y hay un libre tráfico de mercancías y de personas, y pues quedaron en el ayer, ¿no? Los pleitos entre Francia y Alemania y todo lo que hubiera pasado. Ahorita conviven tanto económicamente e intercambian mercancías,
que lo vemos muy difícil, ¿no? Que hubiera una guerra europea como las que hubo en el siglo pasado. Mejoran la educación también, ya que accedemos a más y mejores tecnologías. El libre comercio promueve la innovación y la competencia, genera crecimiento económico, difunde valores democráticos y fomenta la libertad económica. Pues es más o menos digamos, la semblanza sobre el libre comercio. No sé si tengas algunas preguntas, Víctor, quisieras comentar. Pues muchas gracias, Gabriel. Gracias por tu intervención, muy bien argumentada, muy bien realizada. Muchas gracias. Me parece que, bueno, fue una explicación bastante amplia y muy productiva para la gente que nos está escuchando. Yo tengo un par de cuestiones, Gabriel. Mencionaste de pasada y a mí me gustaría que profundizaras un poco en este argumento que utilizan mucho los enemigos del comercio, que me parece que es uno de los argumentos más escuchados por parte de ellos. Yo lo escuché mucho y probablemente tú lo recordarás también. A propósito del Tratado de Libre Comercio en México en los años 90, lo escuché mucho durante ese momento, lo escuché mucho después para desacreditar al tratado, y lo escucho cada vez que se trata de implementar mayores aperturas y que tiene que ver con ¿y qué van a hacer los trabajadores que se quedan sin trabajo? ¿Qué es lo que sucede con esos trabajadores? Es un argumento muy emocional. Yo recuerdo en el Tratado de Libre Comercio cuando hablaban de los trabajadores del campo, que de pronto pues iban a dejar sus tierras y iban de tener tierras improductivas y que no les daban para vivir, bueno, pues iban a quedar simple y sencillamente sin tierras y después iban a sumarse al conglomerado de ir a trabajar en un hotel, pero pues ya ya sin esas tierras que supuestamente, bueno, pues eran su seguro para la prosperidad según los enemigos del comercio. Pero me parece que muchas veces las gentes que creemos en el comercio, en los acuerdos, en las aperturas, no profundizamos mucho en este aspecto. Con tu experiencia, con lo que has vivido, con lo que has estudiado, ¿qué argumentos darías a estas ideas que son precisamente tendientes a detener toda innovación y toda apertura? Bueno, pues muy interesante. Pues yo crecí en zona rural agrícola, ¿no? Y cuando yo era niño se tenía miedo a las trilladoras y a las combinadas, a las recolectoras de algodón y a las trilladoras. Crecí en el Valle del Mayo, en el sur de Sonora, donde había grandes extensiones que se dedicaban al algodón. Y había pavor, ¿no? De que al entrar estas maquinarias, pues iban a acabar con el trabajo en el campo de cientos de personas, miles de personas que todos los años pues iban al campo a cosechar algodón, ¿no? Así es el miedo también a la apertura comercial y al intercambio con otros países. Bueno, lo menciono porque era muy cara y era muy difícil tener ese tipo de insumos para el campo. Con la apertura comercial, pues se puede traer mejores tractores, mejores trilladoras, más baratas, porque eran muy caros en México, era muy difícil obtenerlos, más baratas, y podemos ver ahorita actualmente en el campo, pues, mucha tecnología. Esta tecnología, primero que nada, pues nos ayuda a producir más y mejor. Entonces, tener mayor rendimiento en las mismas hectáreas. ¿Y qué pasó con toda esa gente que trabajaba en el campo? No hubo una desempleo masivo. Esos trabajos fueron migrando y digamos que los hijos de los que eran recolectores han tenido oportunidad a incluirse en diferentes actividades, en diferentes maquilas, en diferentes fábricas, y el trabajo
ha habido, no se ha acabado, ha aumentado el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa también? Dicen, no somos capaces de competir contra la importación de maíz de Estados Unidos. Lo producen con grandes cantidades de forma industrializada, terrenos enormes, planicies gigantescas, y nosotros todavía lo producimos de forma mucho más en pequeñas propiedades, más caro de producir y todo, ¿no? Bueno, pues el libre comercio sí nos obliga también a cambiar un poquito y buscar la forma de hacer cosas mejores, ¿no? Por ejemplo, aquí he observado en la región del norte de Sinaloa y lo mismo que en el centro del estado de Jalisco, cómo se ha migrado a ciertos cultivos. Por ejemplo, el cultivo de la fresa, de las llamadas berries, ¿no? La zarzamora, el tomate cherry, productos que necesitan muchísimo más mano de obra, para lo cual somos nosotros tenemos la capacidad de producirlo mucho mejor que en otros países que la mano de obra es mucho más cara. Entonces México se ha vuelto un exportador de fresas, de cerezas, de frambuesas, de blueberries o moras azules. Entonces ha cambiado un poquito esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, de producirse un solo prácticamente caña de azúcar era lo que se producía, ¿no? Con la apertura del mercado, desapareció el ingenio de los mochis, se pensaba que iba a quedar en la ruina el municipio por la falta de trabajo. Bueno, pues se pasó de la caña a cantidad de otros productos y otras cosas que se comercializan actualmente. Entre ellas, pues decíamos de las berries, pero también mango, también otros tipos de frutas, otro tipo de granos que no se sembraban antes en la región. Entonces, pues eso se modifica, ¿no? Esas oportunidades también son oportunidades del Tratado de Libre Comercio. Yo no he visto eso, definitivamente desde muchos años atrás hemos visto que hay migraciones hacia las ciudades por ofrecer mayores seguridades, por ofrecer más servicios de salud, más servicios de transporte, porque la gente busca vivir mejor, ¿no? Pero yo lo que creo es que la apertura comercial nos trajo más trabajo y mejor pagado y mucho crecimiento económico para una rama económica para muchas regiones, a pesar de lo que vemos. Y una cosa muy interesante que está sucediendo, que gente que migraba a Estados Unidos a trabajar en las cosechas, cuando era más fácil entrar y salir porque había un tráfico continuo, ¿no? Había muchos mexicanos que no querían quedarse en Estados Unidos, pero sí entrar a trabajar y luego regresarse y traerse dólares, ¿no? Pero ahora lo vemos, por ejemplo, con población del sur que migra y que va al centro de Jalisco, al sur de Jalisco, por ejemplo, en Ciudad Guzmán, a trabajar en todos esos invernaderos de tomate cherry y de fresas, y son miles de personas que vienen de Oaxaca, de Michoacán, del sur, de otros estados más al sur, y trabajan y regresan, o sea, van y vienen, no se quedan trabajando ahí. Inclusive me tocó escuchar que decían, para nosotros este es nuestro Estados Unidos, porque es bien pagada la mano de obra, bien pagada hay muchas prestaciones y las mismas empresas se pelean a los trabajadores. Tú vas por el centro de la ciudad, en el caso de Ciudad Guzmán, y te dan cupones donde te pagan por ir a presentarte y te dan un bono de contratación y te ofrecen un servicio médico, transporte y pagarte la semana pues mucho más, mejor pagada de lo que está en otros lados, ¿no? Entonces, se cierra una puerta, pero se abren muchas ventanas. Es lo que yo le diría a todos los detractores, o sea, que me digan dónde están estos desempleados o esos afectados por el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Yo creo que ha traído mucho más bien que mal. Y siempre va a haber personas que son más afectadas y personas que son más beneficiadas, pero yo creo que aquí el beneficio ha sido mucho más grande que cualquier perjuicio, ¿no? Y hay otra cuestión que también me parece que en los tiempos que corren en México es bueno sacarla a relucir, a pesar de que, bueno, yo ya preveo los comentarios de tantos mexicanos xenófobos y cerrados, y que tiene que ver con que la apertura comercial también tiene que ver con apertura de fronteras.
me parece que, por ejemplo, todos estos argumentos de muchos mexicanos temerosos de los flujos internacionales de gente que llega de Centroamérica, de Haití, tampoco tienen mucho sentido, ¿no? Muchos mexicanos, bueno, pues ya no quieren esos puestos de trabajo Ujú. y es la oportunidad para mucha gente que llega de otros países. Yo recuerdo recientemente que las empresas maquiladoras hablaban de que ellos tenían 200,000 puestos de trabajo para los migrantes que se decidieran quedarse en México. Me parece que es también una oportunidad al mostrar las virtudes del libre comercio, mostrar también las virtudes de no ser eh, no sé si sea la palabra correcta, usémosla, miedoso en relación con la migración. La migración al final siempre trae personas con necesidades, nuevas ideas, ver a la migración como un problema en vez de como una gran oportunidad, me parece que también es no ver las virtudes del comercio para resolver este tipo de problemas. Definitivamente, ¿no? Yo creo que ha comprobado, lo podemos ver cómo si lo comparamos con nuestro vecino del norte, cómo toda esa cantidad de gente que llegó de México, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, algunos movidos por la pobreza, otros por la guerra, otros diferentes cosas, pero que llegaron a trabajar y crear una comunidad fuerte allá, pues ¿qué trabajos ocupaban? Los que el americano no quería hacer, ¿no? Los trabajos que nadie quería hacer, pues son los que empezaron a hacer estas personas. Y lo mismo pasa aquí en México. Hay trabajos que la gente no quiere hacer, ¿no? Si lo vemos en Jalisco, por ejemplo, en Jalisco hay varios ingenios y hay extensiones muy, muy grandes de caña. ¿Y quién corta la caña? Los jaliscienses no la cortan, no trabajan en eso. En el Río Jalisco, Plan de Navarro, Cuautitlán de García Barragán, que hay ingenios no hay trabajadores locales. Los locales, pues sí trabajarán a lo mejor de choferes en los camiones, de técnicos en el ingenio, de inclusive técnicos en la agricultura, pero para cortar la caña, pues viene gente de Guerrero, viene gente de Oaxaca, sobre todo de Guerrero, mucha gente de Guerrero va cada temporada a todos esos poblados y cortan caña y generan una derrama económica en sus comunidades, porque después de trabajar 3, 4, 5 meses que dura la temporada de la zafra, ahorran mucho durante ese tiempo, viven en las mismas instalaciones que les proveen los ingenios y cuando regresan a sus comunidades pues llevan una gran derrama económica, ¿no? Entonces, así como recibimos gente de Guerrero, cuando se recibe gente de Guerrero en Jalisco para cortar la caña, pues se puede venir gente para hacer muchos otros trabajos que cada vez hay menos gente que los quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, trabajos en la construcción, trabajos en el campo, trabajos en diferentes partes. Entonces, yo sí soy un creyente que podríamos integrar a mucha de esta gente a ser productiva, ¿no? A ser productiva en México. Inclusive, pues lo que comentabas de la maquila, ¿no? Que tiene una gran necesidad de personas. Si tú vas a Tijuana y te paseas por las maquiladoras, ves enormes mantas que dicen contratando, contratando, y te pagan 1,800, 2,000 pesos simplemente por presentarte y ir a trabajar, que le llaman bono de contratación, y te garantizan ciertas prestaciones. Un conocido que estuvo en Tijuana me decía que cada vez que se enfadaba cambiaba de trabajo, porque había tanto trabajo por el mismo desarrollo que tenía la frontera, por la maquila y por todo lo que estaba creciendo, que se enfadaba y cambiaba de trabajo, y cada vez que cambiaba de trabajo era un trabajo mejor y mejor pagado, ¿no? Platicando con amistades que tengo que de la empresa que trabajaban en Sonora, los llevaron a trabajar a Tijuana, me decía la esposa de un compañero que ella era de Tijuana y lo conoció en esa empresa, y le dice, a mí me sorprendió cuando pusieron la sucursal de la cartonera, una cartonera del sur de Sonora, la pusieron en Tijuana. Me sorprendió que la cantidad de
de años trabajados del personal que venía de Navojoa, gente con 15, con 10, con 12 años trabajados, cuando en Tijuana a los 2, 3 años ya estás migrando a ganar más en otro lado, ¿no? Y eso se debe pues gracias a la cantidad de maquila, la cantidad de industria, como ha crecido impresionantemente la ciudad de Tijuana, de ser un pueblito a ser un gran polo de desarrollo, ¿no? Entonces yo pienso que todas estas personas, el sueño americano lo pueden encontrar aquí en México, ¿no? Si es gente que quiere trabajar, pienso que aquí hay mucho trabajo, ¿no? Y yo creo que se ha demostrado que el que ha venido a trabajar a México ha prosperado, ¿no? Lo vimos con la comunidad que vino de Japón después de la guerra, con personas de China que han llegado también con una mano por delante y otra por detrás, y a cambio de una generación, sus hijos ya son universitarios, ya tienen una manera de ganarse la vida muy diferente a los padres cuando llegaron, ¿no? Entonces, yo creo que se demuestra que aquí en México el que quiere trabajar logra salir adelante. También lo vemos con muchos cubanos que han llegado a México huyendo de la dictadura y del hambre, y como después de unos 2, 3 años, pues son emprendedores, les va bien, o sea, han mejorado su manera de vivir. Entonces yo creo que deberíamos de olvidar esos prejuicios xenófobos, racistas, ¿no? De pensar que nosotros somos mejores y no dejar entrar a estas personas. Yo creo que así como buscar el libre tránsito de mercancías, pues deberíamos de buscar también el libre tránsito de personas. Y se me hizo muy interesante lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no estoy muy de acuerdo con muchas de sus ocurrencias, pero en la cumbre del CELAC, una de las cosas que dijo, a pesar de que se tiende a hablar tanto en contra de la globalización, en contra de las integraciones económicas, pues en la cumbre del CELAC proponía una América Latina unificada, como en el caso de Europa, lo comentaba, lo comparo con la Comunidad Económica Europea, ¿no? Pues para eso se necesita pues una integración de zona arancelaria, una zona aduanal y ciertos pasos que van desde una integración comercial hasta una integración económica, ¿no? Entonces, pues me sorprende que gente que está en contra de la globalización, en contra del libre comercio, pues estén proponiendo ahora una zona económica Latinoamérica, que a mi punto de vista sería muy bueno. Qué padre sería que no hubiera aranceles desde la frontera norte de México hasta la Patagonia, que hubiera tráfico libre de mercancías y de personas. Yo creo que sería magnífico, ¿no? Sería maravilloso y ayudaría al desarrollo de toda América Latina. Bien, gracias, Gabriel. Y una última cuestión para redondear, y es que afortunadamente este gobierno no siguió con una idea que había externado al inicio de su gobierno, que hablaba de la soberanía alimentaria. Hablaba de, bueno, pues establecer cupos, darle mayor prioridad al campo mexicano en detrimento de las importaciones. Aunque claro, ese discurso de la soberanía siempre se cuela en muchas de las propuestas, reformas de este gobierno. Una soberanía entendida como un cierre de fronteras, generalmente, y que termina precisamente apuntando a eso que tú señalabas en algún momento durante tu exposición, ¿no? Que es precisamente fronteras cerradas para proteger a unos cuantos productores y no necesariamente a la gente que trabaja, ni mucho menos a los más pobres. ¿Qué me podrías decir sobre esta fijación que tiene mucha gente sobre la soberanía que aparentemente suena tan bonito, pero que al final, cuando vemos sus costos en los bolsillos del consumidor, en la falta de buenas condiciones de trabajo, en la falta de oportunidades, me parece que vamos viendo los reales costos de este discurso? Yo creo que la mejor soberanía es que no haya hambre, ¿no? Que la gente coma bien, que no falte la comida en la mesa, y no importa de dónde venga.
si viene de Estados Unidos o de El Salvador o producida en México, no importa. Yo creo que hay que copiar lo que funciona en otros lugares y no lo que no funciona. Cuando vemos el ejemplo de Japón, un país que no produce carne, no produce cereales, no produce prácticamente alimentos, pero sin embargo no faltan alimentos porque importa productos, ¿no? de todo el mundo, ¿no? Aquí en México nosotros exportamos mucho carne de puerco para Japón, exportamos cereales, exportamos cosas para Japón, e importa de diferentes partes del mundo. Entonces, yo no veo a los japoneses preocupados por su soberanía alimentaria. Están preocupados porque la gente se alimente bien y todo. Y ¿qué importa si importan alimentos, si exportan tecnología al mundo, ¿no? El Japón exporta tecnología e importa alimentos. Entonces, la gente tiene un alto nivel de vida. Entonces, yo no le veo problema a importar maíz americano y exportarle a los americanos fresas, duraznos, ciruelas, que a lo mejor son productos más difíciles de producir a ellos, ¿no? Entonces, exportar chícharo, espárrago, cosas que podemos sembrar nosotros con mayor facilidad y diferente al maíz, ¿no? Yo veo muy preocupante la dependencia tan grande del campo al maíz, ¿no? Siempre oímos que no tiene precio, que hubo pérdidas, que hay que subsidiarlos, que hay que apoyarlos, que hay precios de garantía. Oferta y demanda, señores. O sea, si me conviene como agricultor más producir papa y venderse las sabritas o producir tomate cherry y venderlo en Estados Unidos, pues lo que me deje más. Al fin de cuentas, preferible exportar otras cosas e importar maíz barato a producir maíz caro y tener un pueblo con hambre, ¿no? Tener gente hambrienta. Entonces, siempre hay mucha controversia ahí, ¿no? Sobre todo en el caso del maíz, tocamos el maíz, y no, el maíz es sagrado, ¿no? O sea, es parte de nuestra cultura. ¿Cómo vamos a alimentarnos con maíz americano? Pues también es una hipocresía, pues porque todos los años importamos miles de toneladas de maíz americano para completar la demanda interna, porque la oferta que tenemos no alcanza a cubrir toda la demanda que tenemos. Entonces, yo creo que eso del discurso de la soberanía alimentaria tiene mucha hipocresía y me recuerda un poquito la soberanía energética, ¿no? En tiempos de Calderón que se trató de hacer la reforma energética que no se pudo hacer en ese momento, decía, ¿cómo la iniciativa privada puede hacer una refinería en México? Eso sería ir contra la soberanía energética nacional. Y se me hizo una declaración, sobre todo del partido del PRI en aquel entonces, que eran los que tenían el poder para inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Se me hizo lo más hipócrita, ¿no? Porque si estamos importando gasolina, ¿por qué eso no atenta contra la soberanía? ¿Por qué es más inteligente importar gasolina que poner una refinería de la iniciativa privada, ¿no? Entonces yo estoy en contra de que las cosas las haga el Estado, porque ha demostrado que es malo para hacer las cosas, ¿no? Donde entra el Estado hay pérdidas. Pero en este caso que se intentaba hacer una refinería por parte de la iniciativa privada y se atentaba contra la soberanía nacional energética, ¿no? Cuando estamos importando toda esa gasolina que no estamos produciendo. Entonces hay mucha hipocresía en estos discursos de soberanía, ¿no? Se dice una sola parte de la moneda y no se da toda la realidad. Y muchas veces nos vamos con la finta y decimos, sí, la soberanía, pero pues esa soberanía nos está matando, nos está ahorcando, ¿no? Yo lo escuché de Fox cuando estaba en campaña, ¿no? Y decía, ¿de qué te sirve que Pemex sea de todos los mexicanos si tenemos la gasolina más cara en México que en otros países, ¿no? Y si importamos la gasolina de todos modos, ¿no? Entonces, yo creo que eso de la soberanía es más discurso que realidad, ¿no? Y no creo que al final de cuentas nos beneficie. Yo creo que si una familia de clase muy baja puedes salir de la pobreza y tener comida en su mesa, no importa dónde venga esa comida, si es producida en México o si es importada, lo que importa es que esa familia esté bien alimentada. Es mi muy particular punto de vista y un poco controvertido tal vez.
Pues muchas gracias, Gabriel. A mí me parece que realmente, bueno, tus puntos de vista son muy interesantes. Creo que servirán a mucha gente. Esperemos que sea así. Bueno, uno ya no puede controlar lo que los demás piensen, afortunadamente. Y bueno, me parece que vamos a tener una excelente recepción por parte del público de México Libertario, de las redes sociales. Pues yo te agradezco mucho, Gabriel. Te dejo descansar. Y bueno, pues vamos a continuar trabajando en muchos de los Claro que proyectos sí. que tenemos. Muchas gracias por tus palabras, por el tiempo que te tomaste para hacer esta exposición. Te quedo muy reconocido. Y bueno, un saludo hasta Los Mochis, Sinaloa, esperando, bueno, pues que todo siga perfectamente bien, Gabriel. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias a México Libertario por la tribuna y por la oportunidad de expresarnos, ¿no? Y pues a seguir aportando nuestro granito de arena para construir la libertad en México. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, Gabriel. Quedamos en eso. Bueno, amigos de México Libertario, les agradezco mucho su atención. Acompáñenos a las distintas actividades que realizamos semanalmente. Subimos una gran cantidad de material cada semana a YouTube y en nuestros distintos canales en redes sociales. No se van a aburrir si se inscriben y nos visitan frecuentemente. Muchas gracias, Gabriel. Saludos a tu familia y seguimos Muchas en gracias, igualmente. comunicación. Claro que Muchas sí, muchas gracias. gracias. Buenas noches.